Bueno, vamos a nuestro parachá para hoy. Tenemos un cierre con el parachá de Matot Masei. Como siempre, cuando llego a la temática del tema para hoy en los parachot, ustedes saben, lo primero que yo hago siempre es revisar mis notas de los años anteriores y como siempre, pues mis notas son bastante abundantes. Cada año aumentamos un poquito más. Así es que procuraré hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto y conectaré más que Matot, hablando de tribus, conectaré con Masei, hablando de viajes, hablando de tantos viajes y de los viajes que están ocurriendo y de los viajes que están por venir. Estando allí en Ecuador, en una de las termales privadas que teníamos para nosotros, hasta eso teníamos termales privadas, nos sentamos allí con la pastora Cris, con la hermana Martica, con la pastora Pili, y bueno, ellas estuvieron un ratico, luego salieron y yo me quedé allí acompañado de 3 mujeres, otras mujeres. Uy, pastor, ¿cómo así? Aclare eso. Me quedé en la piscina en compañía de 3 señoras que estaban allí, 3 mujeres, y conversando con ellas, compartiéndole la Torá. Digo, tengo testigos, porque según me dicen, y miren cómo yo no sabía, estaba en la piscina, y la piscina, como es una piscina privada, solo estábamos en esa piscina 4 personas, las 3 mujeres y yo. Pero se produce un eco, ¿verdad? Y yo hablaba con ellas y hacia la habitación en la que estaba la hermana Martica y estaba la pastora Cris, ¿qué pasaba? Se escuchaba todo lo que yo estaba hablando. Había un eco. Y ellas recibieron la palabra durante 2 horas. Entonces tengo testigos de que lo que hablé con ellas fue la palabra. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo traigo a colación? Por la parashá Masei, viajes. Hablando con la señora, una señora mayor, fue muy interesante porque ella es de origen colombiano, vivió en Bogotá, fue profesora universitaria, escolar muchos años, se pensionó y decidió irse a vivir a Ipiales, donde estuvimos en ese pequeño pueblito, se fue a vivir a Ipiales. Uno se pregunta a una persona que crece en una ciudad tan grande como Bogotá, con profesión, con pensión, con todo lo que tiene, ¿qué va a hacer a un pueblito tan pequeño? Y resulta que ella lo que hace es colocar allí una agencia de viajes, Masei, una agencia de viajes. Con esa agencia de viajes ella tiene ya aproximadamente 7, 8 años viajando hacia otras naciones, pero principalmente, hablando de todo un poquito, me dijo, pastor, les recomiendo que cuando hagan sus viajes procuren lo posible no viajar a Europa. Europa es muy costoso, hay mucha inseguridad, etcétera. Me dijo, pero le recomiendo todo lo que es el Medio Oriente, le recomiendo Turquía, Grecia, ¿cómo se llama? Dubái. Me decía, con $1 usted almuerza desayuna, almuerza y cena al día, con $1. Y la otra cosa es que en esas tierras como Turquía, dice, es un país hermoso, con una historia increíble, con una cultura maravillosa, con una gastronomía espectacular, con gente, pero gente bella, donde usted no va a sufrir de inseguridad, de pánico, de miedo, de nada. Es una gente increíble. Y en medio de todo lo que estuvimos compartiendo, pues traigo a colación cuán importante es la parashá Masei, los viajes, viajar. ¿Y por qué? Porque me tomé por lo menos 4 meses o más grabando el libro de Números capítulo 33 que está enfocado Masei, que fueron los 40 años del pueblo de Israel viajando por toda la tierra del desierto hasta llegar a Canaán y visitar 42 ciudades o 42 localidades que se convirtieron en los viajes, de ahí la parashá Masei, los viajes del pueblo de Israel. Como ustedes ya seguramente han estado viendo esa serie de las 42 ciudades, entonces pues cada una de ellas tiene una enseñanza fundamental e importante. Cuando compartieron el testimonio los chicos esta mañana o esta tarde, ellos decían, yo aprendí esto, y yo aprendí esto, y yo aprendí esto. Y yo les decía, creo que nos hemos quedado cortos en muchas cosas, porque yo sé que hay algunos de los que pasan que no tienen mucho léxico, no hablan mucho, no son muy expresivos, pero sé que en el corazón de ellos se quedaron muy cortos en lo que podrían haber compartido,
porque sus experiencias fueron maravillosas, sus tiempos, lo que hicieron, lo que participaron, lo que vivieron. Incluso no solamente las experiencias favorables, probablemente también en el viaje hubo situaciones difíciles, ¿verdad? Probablemente en el viaje también hubo momentos difíciles. No somos todos perfectos. Bueno, yo sé que soy la excepción, pero no todos son perfectos. Y yo sé que en el viaje, pues, algunos pudieron tener una contrariedad el uno con el otro por alguna cosa, porque este dijo, porque el otro no dijo, porque este hizo, porque el otro no hizo. Pero ¿de qué se trata Masei? De que en los viajes, como dijo, creo que no fue, si fue en el Seaton o el hermano Joshua dijo, somos Ejad. Somos una unidad y como unidad tenemos que aprender a conocernos en nuestras virtudes, en nuestras cualidades, asimismo en nuestros errores. Yo desde la salida les dije, todos chicos, vamos en unidad, por favor mantengámonos cerca el uno con el otro, nadie tome disposiciones de salir, y yo voy por aquí, yo voy por allá, yo hago esto, yo hago lo otro. Creo que logramos hacerlo no en el 100%. Pero por lo menos sí en un 80%. Hubo momentos en que definitivamente tuvimos que decir, bueno, cada uno, llegamos a un mall, por ejemplo, y cada uno, bueno, vayan a hacer algo. Entonces ya se repartieron por acá, se repartieron por allá, se repartieron por allá. Y luego para recogerlos o para recogernos e ir hacia el bus, hacia el transporte, pues hay que esperar al uno, hay que esperar al otro, y ya estamos llegando al bus, y entonces si falta tal, ay, y ahora... No, que fue al baño. No, que le faltó tal cosa. No, que esto. Entonces, viajes significa eso. El pueblo de Israel, un viaje que tenía que hacer de 11 días, se le convirtió en un viaje de 40 años. Y si usted está siguiendo la serie de los viajes, notará que en cada lugar donde ellos estuvieron siempre hubo un sinnúmero de tropiezos. Hubo rebeldía, hubo contrariedades, hubo conflictos, hubo adversidades. Se dieron muchas situaciones. Entonces, haciendo un breve resumen de la historia de Matot Masei, vamos a ver cómo en estas dos parashá, 42 y 43, Moshe enseña las leyes que gobiernan las situaciones cuando se hacen promesas. ¿Cuándo se hacen promesas? La pregunta es, ¿tú has hecho promesa, Adonai, de algo? Y la respuesta es, todos hemos prometido una y otra vez muchas cosas que en el peor de los casos nunca hemos cumplido. Por eso la misma palabra nos dice, cuando Adonai haces promesa, no tardes en cumplirla. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Y qué ocurre? Típicamente el ser humano es muy rápido para prometer. Nosotros somos abiertos para prometer cosas y prometer y prometemos y prometemos y prometemos y prometemos cosas que básicamente después de los tiempos nunca cumplimos. Y lo encontramos en el voto matrimonial, en la alianza. Cuando en la alianza, en el pacto matrimonial nosotros hacemos promesas, ¿recuerdan? Y prometemos y prometemos y prometemos amarnos, prometemos amarnos eternamente. Pero sin embargo, cuando pasan 5 años o 3 o 10 o 20, parece que esa promesa de amor ya como que no funciona. Como que la inspiración de hace 20 años o de 5 años ya no es la misma. Y siempre cuando hablo de este tema, estamos en el grupo de matrimonios y les hacía la pregunta a los hermanos: ¿quiénes de ustedes se casaron enamorados? A ver, y les pregunto, ¿alguno de ustedes se casó enamorado? ¿Pero enamorados? ¿Enamorados? Y la verdad es que ninguno de nosotros se ha casado enamorado. Todos nosotros los que somos matrimonio, nos hemos casado emocionalmente apasionados. Apasionados, emocionales, somos emocionales. Ay, qué lindo es, uy, qué triple papito, ay, qué bello, ay, qué hermosa, ay, qué ojos, ay, qué cuerpo. Como dijo uno de los queridos hermanos que uno menos se imaginaría, le pregunté: hermano, ¿y tú por qué te casaste con ella? Pastor, porque tenía un cuerpo. Uy, en serio. Tenía, sí, lo dijo en pasado, tenía un cuerpo. Le dije: pero ahora tiene cuerpo. Dijo: sí, pero no hay forma. Ni tiene cuerpo ni tiene corazón.
Nos casamos emocionalmente porque encontramos un atractivo, y cuando nos encontramos frente a un atractivo, que se vuelve, dice una película, ¿cómo dice la película por allí? Dice, se vuelve una atracción fatal. Y hay muchos matrimonios que tienen tuvieron una atracción fatal. Cuando nosotros en el matrimonio verdaderamente nos enamoramos, cuando hicimos una promesa delante de Adonai de amarnos por encima de cualquier diferencia, principio, gusto o emoción, aprendemos a amar a la otra persona en medio de las adversidades. Ustedes vieron ahora la tragedia ocurrida en Venezuela, seguro han visto algunas fotografías del terremoto y cómo están rescatando personas. Y hubo una fotografía que en lo personal parte mi corazón, lo que significa el amor. Un hombre de aproximadamente unos 75 años, yo creo que recuerdan la fotografía, está en un sitio, en una habitación, sabe que todo se cae encima. ¿Y qué hizo el hombre? Inmediatamente tomó a su viejita, a su esposita de toda la vida, se colocó él sobre ella, la protegió, y el edificio se derrumbó y los mató a los dos. Pero él tuvo un instinto, que todo caiga sobre mí, pero que ella se logre salvar. Ahí yo puedo entender la definición de amor. Ahí podemos entender la definición de promesa. Ahí no se trata si está bonita o tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Ahí se trata del verdadero amor. Y cuando nosotros descubrimos el verdadero amor, lo descubrimos en el transcurrir de los días, en el transcurrir de los años. Aprendemos a amar a esa persona por encima de cualquiera que sean las diferencias. Entonces Moshe enseña al pueblo de Israel cómo debemos siempre ser sabios y prudentes frente a una promesa. Viene inmediatamente una lucha con Madián. Y en esa lucha con Madián hay una destrucción terrible, porque Madián trae consigo las enseñanzas totalmente antimorales, totalmente antiprincipios, totalmente antiéticos, y el pueblo de Israel se estaba contaminando de todo esto. Ustedes recuerdan que alguna vez les decía que las niñas jóvenes hoy quieren encontrar hombres mayores. Buscan hombres mayores y los buscan con dos requisitos. ¿Cuáles son? Que tengan principios y que tengan valores. Principios de taquicardia y valores en el banco. Es lo que buscan ellas. Y esos son mandamientos madianitas. Los madianitas no hablan de los principios de la palabra, no hablan de los principios del fundamento del emet, de la verdad, sino que simplemente contaminan el alrededor. Aquí ocurrió esto con los madianitas. Luego, en el resumen, las tribus de Rubén y Gad, y aquí ocurre algo muy interesante, solo lo voy a mencionar, no vamos a entrar allí. Las tribus de Rubén y de Gad, que más adelante se acompañan de Manaché, le piden a Moshe que les permita tomar posesión de las tierras al lado este del Jordán. Ellos encontraron que el Jordán, al llegar al Jordán, encontraron que eran tierras de pastos muy fértiles, de un clima maravilloso, extraordinario, incluso con aguas termales. Hablando de termas, aguas termales, y ellos dijeron que este lugar es tan bello, y le pidieron a Moshe que no les permitiera, que ellos querían tomar posesión de esa tierra. Por supuesto, Moshe se enoja frente a esta situación, pero finalmente más adelante llegan a un acuerdo y les dice: si ustedes pasan con nosotros al otro lado, al oeste, y pelean con las tribus de Israel y vamos a conquistar la tierra, adelante, entonces les entregaré esta tierra en posesión. Que eso será trabajo que va a hacer Josué mucho tiempo después. Vemos entonces en el desarrollo de esta historia, dígalo conmigo, Hebreos 4:12, que la palabra tiene poder. Esto lo hemos enseñado muchísimas, en muchas ocasiones, porque la palabra tiene poder. Hay una historia en la cual Jacob, ¿recuerdan a Jacob? Que su suegro, ¿quién era el suegro de Jacob? Labán. ¿Qué ocurrió con Labán cuando Jacob salió con su familia de la tierra de Labán? Su esposa, o una de sus esposas llamada Raquel, ¿qué hizo ella? Tomó los ídolos de su padre, porque ella sabía que esos ídolos tenían un poder, digámoslo, hechicero, ¿de acuerdo? Y ella los toma porque ella sabía que a través de esos ídolos
Su padre los podría localizar y les podría causar mucho daño. Posteriormente, cuando Labán encuentra que esos ídolos no están, él empieza una persecución hacia la casa de Jacob, y cuando los alcanza, les dice a Jacob: han robado a mis ídolos y fueron ustedes. ¿Recuerdan qué pasó en la historia? Raquel, ¿qué hizo? Tomó los ídolos, los colocó bajo su ropa, bajo su falda, se sentó sobre ellos, y cuando su padre entró a buscar, pero aquí viene la parte importante, Jacob dice: aquel que haya robado tus ídolos, muera irreprensiblemente. Observen, ¿qué hizo Jacob? Pronunció una palabra, y Hebreos nos dice que la palabra tiene poder. ¿Qué pasó? Ella sabía lo que había hecho, negó que había tomado los ídolos, se colocó sobre ellas, y cuando su padre se acercó le dijo: padre, estoy en el tiempo de la mujer, por lo tanto no puedes tocarme. Estoy, ¿cómo dicen? Sí, pero ¿cuál es la otra palabra? Inmunda. Pero ella, en la nidad, gracias, pero realmente ella lo que estaba haciendo era escondiendo lo que había hecho. Resumamos la historia. ¿Qué pasó con Raquel cuando van en el camino de Jacob y está embarazada de su hijo Benjamín, y su hijo Benjamín nace? Ella irreprensiblemente muere. Lo hemos enseñado, solo permítame concluir este punto diciendo lo siguiente. Nosotros sabemos que muchas de las veces en nuestra vida, diariamente, pronunciamos palabras mal pronunciadas, mal intencionadas, y para decirlo, mal dichas, o sea, palabras de maldición sobre el esposo, sobre la esposa, sobre los hijos, sobre la economía, sobre el país, sobre todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Basta que algo no salga como nosotros esperamos que funcione, e inmediatamente brotarán de nuestros labios palabras inapropiadas, indebidas, y esto es lo que Adonai nos reclama en la parashá de hoy. Cuando Adonai haces promesa, nunca tardes en cumplirla. Y esta palabra tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos promesas y le prometemos a la gente, y prometemos y nunca cumplimos, entonces eso trae consigo una responsabilidad. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Hay un punto importante solo también para mencionar en el resumen, y es cuando la mujer hace promesa, la mujer casada hace promesa. El varón, según la Torá, tiene la autoridad también para que esa promesa se pueda anular, abolir, ¿de acuerdo? Y cuando es una mujer soltera, ¿quién tiene la autoridad para abolir esa promesa? El papá. Bueno, es interesante eso, no sé en el tiempo de hoy cómo se pudiese aplicar eso, porque pues hoy en nuestros tiempos de matrimonio, dice la exigencia, como para decirlo, la cláusula de esta palabra dice que si la esposa hace una promesa de algo que no consultó previamente con su esposo y ella tomó la decisión, el esposo puede anular esa promesa. Pero también dice que es necesario que el esposo escuche lo que ella dijo, para que inmediatamente el esposo diga: discúlpame, qué pena, discúlpame contigo, me da pena contigo, pero no estoy de acuerdo con eso que tú estás prometiendo, porque no lo vamos a hacer. Disculpe, señor, lo que mi esposa dijo no lo permito, no estoy de acuerdo con esto y no puedo aceptar que ella diga estas palabras. Entonces el hombre toma autoridad y lo que hace es anular esa situación. ¿Cómo ocurre en nuestros días hoy como matrimonios? Usted, cada uno de ustedes, piénselo, ¿cómo lo haríamos hoy nosotros? Pero aquí sí ocurre algo muy interesante. ¿Tienen papel y lápiz? Hacemos un ejercicio para no sacar la pizarra. ¿Lo tienen todos a mano? Papel y lápiz. Yo les doy las letras hebreas, usted las hace y hacemos un ejercicio dinámico para despertar un poquito en esto. Atención. Cuando nosotros, Adonai, hacemos promesa, tenemos que recordar que a veces la gente repite con mucha facilidad, y estoy procurando no hacerlo, utilizando el nombre del Padre, el nombre de Adonai, y decir: es que en el nombre de Dios juro por tal cosa. Yo juro, mire, le juro por Dios. ¿Lo han visto? Teníamos esa muletilla: le juro por Dios que le voy a pagar, le juro por Dios esto, y le juro por Dios, y le juro por Dios. Ya no deberíamos utilizar esas palabras, porque el nombre de Dios sabemos que es un nombre santo y no deberíamos repetirlo. De hecho, el testamento, o mejor el mandamiento, la misbot, dice que no utilicemos el nombre de Adonai en vano. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, Hashem.
Y hay un nombre que es sobre todo nombre que no solamente es Yod Hei Bat Hei, sino hay un nombre que es, escríbanlo, Aleph. ¿Lo están escribiendo? Aleph, Hei, Bat Hei. Observen. ¿Cuánto suma Yod Hei Bat Hei? 26. Ahora hagan la suma. ¿Cuánto suma Aleph, Hei, Yod, Hei? ¿Cuánto suma? 21. Muy bien, 21. El Todopoderoso. Ese nombre, Aleph, Hei, Bat Hei, significa yo seré. ¿Recuerdan dónde dice yo soy el que soy? ¿Recuerdan? ¿Cómo dice esa palabra? ¿Quién me la dice en hebreo? Esa es, repítelo, por favor. No. Cuidado. A ver, repitámosla. Yo la debo tener acá. De momento porque aquí la tengo. Eyed, Asher, Eyed. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese nombre Eyed significa todopoderoso y se escribe Aleph, Hei, Yod, Hei. Vale 21. Pero cuando dice yo seré el que seré, el todopoderoso, o yo soy el que soy, esos dos valores suman 21. Eyed 21, Asher Eyed 21 y 21. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Multiplique 21 por 21, es decir, multiplique Eyed por Eyed. ¿Cuánto da? 21 por 21. No sumado. ¿Cuánto da 21 por 21? 400. ¡Qué matemáticas! Muy bien. 441. Mire, esto parece sencillo, pero es muy importante que lo tengamos presente. 441. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. El Todopoderoso suma 441. 441 es Aleph Met Taf. Escríbanlo. Aleph Met Taf. Aleph, la primera letra del alefato, Men la del medio y Taf la última. Aleph, Men, Taf es la palabra Emet. ¿Y Emet cuánto suma? 400 vale Taf, Men vale 40 y Aleph vale 1. ¿Cuánto suma? 441. ¿Hicieron la matemática? Vean qué bien. Ahora, ¿a qué viene toda esta historia? Cuando yo hago promesa, esa promesa es Emet. ¿Están conmigo? Cuando yo hago una promesa, mi promesa es Emet. ¿Qué significa Emet? Verdad. Yo debo hacer una promesa recordando Aleph, Hei, Yod, Hei, que mi promesa tiene un Emet. Mi promesa tiene verdad. Porque típicamente, repito, nosotros prometemos sabiendo que lo que prometemos no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo prometo, la exhortación de este parachá para el pueblo de Israel es: si tú prometes, debes entender que estás pronunciando un emet, que es 441, que significa dos veces, que significa yo soy el que soy. Es decir, yo estoy en mi promesa indicando el nombre de Adonai. ¿Hasta ahí vamos bien? Es maravilloso lo que está ocurriendo ahí. Ahora, eso es en cuanto a lo que significa la palabra matot, y no quiero entrar a mucho más detalle sobre eso. Quisiera irme específicamente a Masei. Masei me llamó poderosamente la atención en esta ocasión, porque el libro de Números, en el capítulo 33, que lo repito más de 4 meses, estuvimos estudiando Números 33, dice: jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Hicimos un trabajo maravilloso con esa serie de las 42 estaciones, o de las 42 estaciones, sí. Entonces, Israel recibe 42 ciudades. Atención a esto. ¿Ustedes estuvieron en la lectura de la Torá esta mañana? Sí, estuvieron en la lectura de la Torá, gracias al pastor Johnny, a los hermanos que participaron en la lectura de la Torá, el hermano Leito, la hermana Zulma, la hermana Sandrita, la hermana Claudia, espero que no se me quede ninguno, el pastor Johnny, creo que fueron los que estuvieron esta mañana. Ay, la hermana María T en Puerto Rico, sí señor, gracias, perfecto.
Y ellas leyeron todo. Todo. Yo cuando escuché a la hermana Claudia que le correspondió hablar del capítulo 33, me disfruté el momento porque todo lo estudiamos completico el capítulo 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por un mandato de Adonai. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y aquí empieza la historia de 40 años y 42 estaciones. Dice inmediatamente el verso 4: mientras enterraban los egipcios a los que Adonai había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito también había hecho Adonai juicio contra sus ídolos. Salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está en el confín del desierto. Salieron de Etán y volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migol. Y empiezan todas las ciudades. Pero lo interesante aquí es que cada una de estas estaciones fue dirigida ¿por quién? ¿Cómo? Durante el día la nube y durante la noche la columna de fuego. Entonces, miren lo interesante. Por favor, recíbanme esto. El pueblo de Israel, dice uno de los grandes rabinos judíos llamado Baal Shem Tov, que seguro lo han escuchado en muchas ocasiones. Baal Shem Tov dice que nosotros, cada uno de nosotros va a recorrer en nuestro diario vivir, en nuestra vida, va a recorrer 42 estaciones. Miren lo interesante, eso lo dijo un rabino y es interesante mencionarlo. Dice que cada uno de nosotros, si vives 20 años o 40 años o 100 años, vamos a recorrer 42 estaciones. Por eso el libro de Números se ocupa de cada una de ellas, y aunque no entra a los detalles, para eso hicimos la serie de las estaciones. Porque si algo Adonai me entregó y me ha dado bendición y aprendí como nunca en mi vida había aprendido algo, fue desarrollando las 42 estaciones. Es impresionante. Yo nunca imaginé que desarrollar el libro de Números capítulo 33 fuera tan extraordinariamente importante. Y les insisto, por favor, si usted no ha visto la serie, siéntese cada día a escuchar un capítulo, hasta que termine la serie, porque llegará el momento, y tengo testimonios aquí en mi teléfono de los mensajes que me envían los hermanos que me dicen: pastor, gracias, justo estoy en la estación 35. Y yo voy a mirar la estación 35, a ver, la estación 35, ¡pum! La estación 35 dice: lo perdí todo. Perdí la casa, perdí el trabajo, perdí la economía, perdí esto, perdí lo otro. Pero ¿qué dice la estación 38? Y llegaron a la estación 38 y Adonai abrió los cielos y les proveyó nuevamente todo lo que habían perdido. Cuando nosotros aprendemos a saber en qué estación de la vida estamos, entonces ya sé que mi antes y mi después está previamente establecido por Hashem. Pero ¿qué ocurre? Típicamente nosotros, ¿cómo vivimos la vida? Como diría un hombre en México, ¿cómo diría? De golpe en golpe, rodar y rodar. Nosotros vivimos la vida, cada mañana que nos levantamos, salimos a enfrentar la vida, recibimos un golpe. Salimos al siguiente día, recibimos otro golpe. Y lo que decimos es: ¿pero por qué me ocurren estas cosas a mí? Alguien me está haciendo algo. Alguien me está haciendo algo. Pero lo que tú no sabes es en qué estación de la vida estás. Y cuando tú vas al libro de Números, el libro de Números te dice: vas a recibir golpe tras golpe tras golpe, porque estás en la estación 23. Pero cuando salgas de la estación 23 y pases a la estación 24, aquí vas a pasar una prueba mayor, y en esa prueba mayor te voy a bendecir. Y entonces salieron, inmediatamente dice: y salieron y entraron a Mara. ¿Qué era Mara?
Llegaron con mucha sed y encontraron un pozo enorme de aguas. Y cuando llegaron al pozo de aguas y trataron de tomarlas, ¿con qué se encontraron? Con que eran aguas amargas. Y Adonai le pregunta, Moshe le pregunta a Adonai: pero Padre, ¿qué hacemos? Este pueblo tiene sed. Y se levantó el pueblo y lo criticaron y lo juzgaron y lo señalaron y lo acusaron. ¿A qué nos trajiste a este lugar? A morir de sed, a morir de hambre. Nos vamos a regresar a Egipto, que allá en Egipto por lo menos comíamos la basa de los cerdos. Ahí hemos estado una y otra vez nosotros, criticando, juzgando, señalando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estamos. Y entonces Adonai le dice: toma el madero, toma ese árbol, llévalo y colócalo dentro de las aguas. Cuando Moshe tomó ese tronco, ese madero, y lo colocó entre las aguas, ¿qué pasó? Las aguas se endulzaron. Ahora mírelo espiritualmente. Estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por angustias, estás pasando por temores, estás pasando por dificultades. ¿Tienes sed? Claro que tenemos sed. ¿Sed de qué? ¿Sed de una Coca-Cola cero? ¿Sed de agua? Sed de la palabra. Mientras no tengas sed de la palabra, estás en el lugar equivocado. Debes tener sed por la palabra. Porque la palabra, ¿qué es? ¿La palabra qué es? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo agua? La palabra es agua. Entonces, ¿el madero qué es? ¿Qué es el madero? ¿Qué es el madero? Pero veámoslo. ¿Qué pasó en el madero? La muerte, la resurrección. El madero es Yeshua, que Yeshua es ese madero representado. Y Adonai le dice: toma el madero, toma Yeshua y llévalo ¿a dónde? A tu amargura, a tu dolor, a tu angustia, a tu temor, a tu fracaso, a tu dolencia, a tu frustración, a tu angustia. Ay, lleva ese madero y ponlo en las aguas amargas de tu corazón, en tu amargura. Y entonces el madero, ¿qué hace? Las endulza, porque ahora calmas tu sed. ¿La sed de qué? La sed de la palabra, 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 palabra. Y entonces viene la recuperación. Entonces tú dices: wow, estoy en la estación 3, estoy en amargura. Acuérdense que tienen que vivir 42 estaciones. Por Mara solo pasaron una vez. Pero es que muchos de nosotros pasamos por Mara, ¿y qué ocurre? No salen de Mara. Amargados, a toda hora amargados. Que perdió México, que perdió Colombia. Por ahí mostraron un partido, por ahí mostraron un video de una señora en Colombia, es real. O sea, mostraron un video real, una señora, la camiseta de Colombia, 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 Colombia. Perdió Colombia, tenía banderas de Colombia colgadas en su apartamento, en su casa. Perdió Colombia y se levantó y dijo: estos que no juegan bien, que estos que... Y arrancó las manos y se quitó la camiseta y dijo: no quiero saber más de Colombia. Ese James que no juega bien, ese Luis que tampoco jugó bien. Y allá en Europa hacen unos golazos, claro, porque como allá les pagan, aquí con Colombia no. Amargura, amargura. ¿Ustedes no lo pensaron? Yo he visto jugar a James en Europa. Yo he visto jugar a James en Europa y cómo juega. Increíble. Luisito es que se llama. Luis Díaz, Luisito. Ustedes han visto, no lo han visto, pero los que han visto jugar a Luis Díaz en Europa, entre los europeos, no hay mejor jugador del fútbol en Europa en este momento que ese muchacho Luis. Los goles que ha hecho son fuera de este mundo, son fuera de este mundo. Un jugador increíble. Pero viene con la camiseta de Colombia y uno dice: ¿en qué están pensando estos muchachos? Uno no sabe. No, yo no estoy amargo. No creas que yo tengo amargura, pues.
Porque ni el partido vi. De la amargura que tenía ni lo vi. Entonces, ¿cuántos de nosotros buscamos la manera de amargarnos la vida con cada cosa? Porque hace sol, uy, qué calor tan horrible, no, es que cómo es posible este calor, y yo no soporto este color, estoy amargado, mejor me voy. Amarguras, 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 amarguras. ¿Están conmigo? Dígalo conmigo. Masei nos habla de viajes y tenemos que saber en qué estación de la palabra estamos ubicados hoy. Vean la estación, vean el programa, vean el programa, vean el programa. Ahora empezamos los 21 desiertos. Gracias, a propósito, ya estamos en el desierto número 8. Muy bien. Masei nos habla entonces de algo que se llama las ciudades de refugio. Hay 42 ciudades que visitó el pueblo de Israel. De esas 42 ciudades, 6 van a ser casas de refugio. ¿Qué es una casa de refugio? Cuando en el tiempo del pueblo de Israel, un hombre mataba a otro accidentalmente, por omisión, es decir, sin culpa, entonces la manera como se manejaba jurídicamente el asunto era que esa persona debía recorrer distancia y buscar refugio en una de estas casas. Una vez la persona estaba instalada en esta casa, era como una protección. ¿Por qué? Porque cuando Caín mató a Abel, ¿qué dice la palabra? La sangre de Abel, ¿qué dice? ¿Qué dice? Clama. La sangre de Abel clama. Cuando se produce la muerte de alguien, ese derramamiento de sangre clama el derecho a la vida. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La palabra nos enseña, de hecho, un ejemplo muy sencillo, lo voy a traer a colación, y es el ejemplo del hacha. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo del hacha? A ver si tengo el texto del hacha. No recuerdo exactamente la cita, pero ustedes recuerdan que hay unos hombres que están trabajando en el campo, y entonces al estar con el hacha, al usar el hacha, se zafó el hacha, la cabeza del hacha, salió y le partió el cráneo al que estaba al frente. Lo mató. Segunda de Reyes 6, gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Muerte, homicidio, pero es un homicidio, acuérdense que hay un homicidio culposo y hay un homicidio doloso. ¿Cuándo es doloso? Doloso es cuando tiene toda la intención de matarlo, pero cuando se zafó el hacha y le causó muerte a otra persona, es un accidente, es un homicidio culposo. El homicidio culposo es, por ejemplo, el accidente de tránsito. Tú sales en la mañana, una persona sale en la mañana a su trabajo, va por una avenida, de repente se cruzó un peatón, nunca pensó que eso podría ocurrir, lo atropelló y le causó la muerte. Es un homicidio culposo. Pero la sangre de esa víctima clama que debe haber justicia, porque esa persona que conducía el vehículo o estaba usando el hacha debió prever que podía matar a alguien. Por eso cuando hacemos cualquier trabajo, cualquiera que sea, siempre debemos prever que si hay una escalera y una persona sube una escalera, debemos prever que la escalera se puede caer. Yo debo estar pendiente de que alguien esté ahí, ¿me explico? Todo es prevención, todo es seguridad. Entonces Adonai establece las 6 ciudades de refugio para proteger. Aquí la palabra es din, significa justicia, significa cuidado. La persona se encierra en ese lugar, que eso es como una finca gigante, donde venían aquellos homicidas culposos y estaban protegidos. ¿Para qué? Para que una persona llamada Goel, el Goel, ¿quién era? El Goel era la persona autorizada por la familia para matar a este que mató accidentalmente a otro. Gracias por la palabra. Un vengador. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente, porque sería la forma de vengar la muerte de un ser querido, reclamando la sangre, causándole la muerte a quien lo mató. Por eso nacen las casas de refugio, para que el Goel no pueda matar a esa persona que fue accidental, hasta que haya un tribunal, jueces
fiscales que vean los hechos, el acervo probatorio y puedan comprobar si evidentemente fue doloso o fue culposo. ¿Me están captando toda esta historia? Si el fiscal determina que definitivamente la persona no tuvo la intención de matar, entonces lo dejarán libre. Pero mientras ocurre todo eso va a pasar mucho tiempo. Esa persona va a pasar allí 10, 20 años hasta que se solucione el problema jurídicamente. Pero ¿qué ocurre? Si durante ese lapso de tiempo muere el Cohen Gadol, entonces al morir el Cohen Gadol, todos los reos por accidente, por homicidio culposo, quedan libres. ¿Qué tiene que ver eso con Yeshua? ¿Ya lo entienden? Que Yeshua, a la muerte de Yeshua en la cruz, ¿qué pasó con nosotros los reos? Somos libres de nuestro pecado. Es tipológicamente lo que está representando. Qué bonita la historia, es maravilloso. Tengo muchas citas que tienen que ver con la sangre y cómo se clama por la sangre, pero no voy a entrar allí. ¿Ok? Muy bien, voy a avanzar. En el desierto se establecieron señales, como las señales de tránsito aquí, que nos dice salida 33 aeropuerto, salida 17 Gastonia, Cherryville, etc. Habían señales de tránsito que indicaban las rutas hacia donde se encontraban las casas de refugio. Muy importante, todo ciudadano del pueblo de Israel debía conocer dónde estaban ubicadas las casas de refugio. Importantísimo. Pero me llamó la atención lo siguiente: las casas de refugio en hebreo aparecía la palabra, si la quiere escribir, Mikla, con K, Mikla, Mikla. Y aparecía 2 veces, Mikla, Mikla. ¿Por qué es importante esa palabra Mikla? Esa palabra Mikla significa refugio. Y decía, refugio, refugio, Mikla, Mikla. Cuando usted mira en el hebreo la palabra Mikla, esa palabra Mikla, no puedo traducir al de Israel, debía conocer dónde estaba ubicada y importantísimo, pero me llamó la atención. A lo siguiente, las casas del refugio en hebreo aparecía la palabra, si la quiere escribir, mi Aislan con la Mikla, ok, gracias. Gracias, Siri. En hebreo aparece la palabra Mikla. Se las voy a leer en hebreo. Es Mem, vale 40, Kuf vale 100, Lamed vale 30 y Tet vale 9. ¿Cuánto suma? 179. Multiplica 179 por 2. O sea, Mikla, Mikla. 179 es Mikla, refugio. ¿De acuerdo? Cuando dice refugio, refugio, 179 más 179, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Y 358 qué es? ¿Vas bien? ¿Qué es 358? Sí es Yeshua. 358 es Mashiach. Miren, esto es glorioso, esto es tremendo. Escúchenme, cuando la gente era rea, acusada de un homicidio culposo por accidente, debía ir a una casa de refugio. Para llegar a la casa de refugio debe seguir las señales, la ruta, gire a la derecha, continúe tanto, continúe. Llegó a la casa de refugio. Welcome to house de refugio house. Listo. What do you say? Refugio, what say? Refugio. ¿Cómo? Refuge. Welcome to refuge. Bienvenido a la casa de refugio. Llegó a la casa de refugio, pero había una señal que decía Mikla, Mikla, 179, que en hebreo es Mashiach. ¿Lo captaron? Ahora pongámoslo en el mundo nuestro, en el mundo espiritual. Cuando yo estoy cargado, cansado, agotado, deprimido, angustiado, tengo sed, estoy en una crisis, estoy pasando por una dificultad, me persiguen, me acosan, me señalan, me juzgan, me critican, me calumnian, etcétera, por donde todos hemos pasado alguna vez. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una casa de refugio. ¿Cuál es la casa de refugio? Dígalo. La casa de refugio, ¿cuál es? ¿Cuál es la casa de refugio? ¿Cuál es la casa de refugio más fuerte? La Torah es mi casa de refugio. Yo me refugio en mi Kadosh
Torah. Gracias Hashem porque nos entregaste la Kadosh Torah. Yo me refugio en la Torah. En mi pensamiento solamente está la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? La palabra me dice Mikla, Mikla, Mikla. ¿Qué significa? Mashiach, 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 Mashiach. 3:58. ¿Lo captaron? Entonces dice Mateo 11:28, vamos a concluir aquí. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mi casa de refugio, que es Yeshua, es mi casa, Él es mi casa de refugio. Cualquiera que sea el momento que estés pasando por tu vida, cualquiera que sea la lucha, la batalla, la adversidad que puedas tener hoy, ven a la casa de refugio que se llama Mashiach. Todos aquellos trabajados, cargados de demás, vengan que yo les daré reposo. No tomen venganza, no tomen venganza por tus propias manos, porque mía es la venganza, dice Adonai. ¿Saben? Hay momentos tan difíciles en la vida. Muchos de ustedes conocen la historia y yo lo puedo decir públicamente. Digo la pastora Pili pues porque es en primera persona, pero es mi esposa y somos una sola carne. Y la situación se nos ha hecho muy difícil y lo hemos comentado en varios momentos, no son importantes los detalles, pero ella no puede estar presente hoy aquí en el Shabbat. ¿Por qué? Está enfermita, está un poco indispuesta. Su salud esta semana ha sido algo extraño, pero sé que me está escuchando y le puedo decir a mi querida esposa: no es la salud, no es el cansancio, no es la fatiga, no es el viaje, aunque fue una responsabilidad muy grande. Y ustedes saben que ella es exegética en muchas cosas y quiere que todo esté en el control y que todo esté organizado. Y llega un momento en que íbamos a comprar un almuerzo que los hermanos habían dado, por decir algo, $10 para el almuerzo, y el almuerzo costó $3.50. Inmediatamente decía: ay, tengo que regresarles la diferencia, y se sube al bus. Hermanos, quiero decirles que el almuerzo que ustedes pagaron para hoy era de $10, pero solo fueron $350, entonces les debo el resto. Y yo le decía: mami, pero por favor, es que no necesitas ponerte en ese plan. No, es que yo quiero cuentas claras, porque yo quiero las cuentas claras. Yo: claro, esperemos que termine todo el evento y nos sentamos y hacemos cuentas. Pero no te preocupes por $2 o $1 ahorita, porque no es el momento de que te ocupes de eso. Entonces se congestiona. Pero realmente tras de todo esto hay una situación que algunos conocen de carácter familiar muy delicada. Y esa situación de carácter familiar, ella con su mamita tenía una situación difícil por años. Ustedes conocen esa historia. Y es lo que definitivamente la tiene agobiada, lastimada, afectada. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Por la palabra que estamos tratando hoy. Porque dice la palabra: todos los que están cansados, cargados, angustiados, vengan y yo los daré el reposo. Pero también dice la palabra en el libro de Romanos 12:19: no tomen venganza. O sea, no es que ella esté pensando en vengarse, o por lo menos el caso mío. Anoche yo le decía, en una conversación con ella, le decía: mira, mamá, las cosas que están pasando son extremas. Porque tú como hija nunca esperarías que de tu propia sangre ocurrieran estas cosas tan difíciles. Y es lo que más le puede doler, que nuestra propia sangre sea la que nos ataca. ¿De acuerdo? Pero yo le decía: mira, mami, solo hay una conclusión aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál era, Cris? La conversamos, ¿recuerdas? ¿Cuál? Perdonar. Por encima del dolor, por encima del juzgamiento, por encima de la gran dificultad que ocurre, solo nos queda a nosotros como Mashiach en la casa de refugio: perdón. Atención, porque la parachá 6 cierra con esto. Cuando aquel que accidentalmente causó una muerte, miren, perdónenme que haga el ejercicio, porque lo viví 3 o 4 ocasiones en mi vida.
Si alguno de ustedes maneja armas, no sé si alguno de ustedes maneja armas, pero si manejan armas, ustedes saben cuántas personas mueren al año porque un arma se disparó. Miren, a una persona se le disparó, estaba limpiando un arma, se le disparó el arma y la persona que estaba al frente recibió el disparo, le pegó el tiro en la palma de la mano y lo mató ipso facto porque tenía la mano en la frente. Ya se lo sabía, me dice la hermana Esperanza, hay pastores y ya me lo sabía también. Y aquí, pero atención, mire, no es broma. Cada vez que un arma se dispara accidentalmente, ¿el tiro dónde llega? Hay 2 puntos donde un arma disparada accidentalmente llega. A 2 puntos, ¿cuáles son? El corazón y la cabeza. Es increíble. Pero cuando tú estudias criminología, el 90% de las armas disparadas accidentalmente no pegan en una pierna, no pegan en un brazo, pegan en el corazón y pegan en la frente, accidentalmente. Por eso, cuando hay armas, no, es que todo el mundo juega con las armas. Y cuando accidentalmente, mire, usted apunte con un arma, apunte ahí. No le pega ni al pasto siquiera. Pero usted esté en un lugar y solo por molestar diga, yo disparo así, ¡pum! Hizo así, ¡pum! Allá en esa esquina había alguien mirando y ¡pum! Le pegó aquí. Así es. Entonces, dice el punto, atención porque estamos en un aspecto jurídico. Atención, si me concentro en esto. Cuando una persona buscó una casa de refugio porque la persona considera que causó una muerte accidentalmente, que no fue su intención matar, busca protección en la casa de refugio. Luego vendrán los jueces, vendrán los fiscales, investigarán el caso y concluirán si evidentemente esa persona fue o no culpable. ¿Cómo esa persona puede demostrarle a un fiscal que fue accidente, que el hacha cuando la movió se salió de su lugar y mató a la persona? ¿Cómo? Número 1, testigos de los hechos. Pero algo muy importante, veámoslo más espiritual. Jurídicamente los testigos, algo espiritual. ¿Cómo una persona le va de un fiscal y le dice, fiscal, le pregunta, dígame, ¿usted alzó el hacha para matar a esa persona? No, yo estaba cortando un árbol y se zafó el hacha y le pegó en la cabeza. ¿Lo convence? ¿Lo convence? ¿Cómo lo puede convencer? ¿Cómo el sindicato puede convencer a un fiscal de que él levantó el hacha y accidentalmente salió? ¿Cómo? Dilo. Sí, ya está en la casa de refugio. Está en la casa de refugio, ya se entregó, está en la casa de refugio. Porque lo van a matar. El Goel viene a matarlo, sangre por sangre. Él va a una casa de refugio para cuidarse, ahí nadie lo puede tocar. Pero luego viene un fiscal que lo va a condenar. Y como el fiscal le pregunta, a ver, ¿cómo fue? No, yo estaba cortando el árbol, cuando levanté el hacha se salió y le cayó en la cabeza. ¿Cómo el fiscal le puede creer a una persona que está diciendo un testimonio? ¿Cómo? Dilo, por ahí vas bien. Más que sentimiento, vas bien. ¿Cómo? A ver, voy a tratar de hacerlo. Vas bien. Pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Pues yo estaba cortando un árbol y que levanté el hacha y se salió y lo mató. ¿Qué quiere que yo haga? Humildad, testimonio. Esa es la palabra, fuerte, dilo. Cuando el homicida causante sin intención se presenta ante el fiscal, ¿quién es el fiscal? Adonai está ejerciendo una autoridad y pregunta, ¿fuiste tú? Y dice, yo lo hice, pero no fue mi intención. Es más, era mi gran amigo, jamás pensé en causarle esto, pero por favor, yo le digo,
Yo amaba a esa persona, es mi amigo, era mi hermano. ¿Cómo yo fui capaz de quitarle la vida? Estoy arrepentido de lo que ha pasado. Dígalo conmigo, arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero y legítimo arrepentimiento, ¿cuándo ocurre eso? Cuando nosotros estamos en la casa de refugio, evitando que otro venga a matarnos, entonces en la casa de refugio, ¿qué hacemos? Entrar a un nivel de reposo y entrar a un nivel de ¿qué? De arrepentimiento delante de Adonai. Y cuando nosotros entramos al nivel de arrepentimiento delante de Adonai, entonces ¿qué ocurre? Adonai nos libra de la condenación que el adversario tiene para nuestra vida. ¿Lo captamos? Miren, Masei es hermosa. Y solo estoy hablando de Masei desde el punto de vista de la casa de refugio, porque no puedo continuar con más. Es mucho lo que tenemos acá. Solo voy a cerrar con este punto. Ya hablamos de casa de refugio. ¿Quedó clara la casa de refugio? ¿Qué es la casa de refugio? La Torá. ¿Qué es la casa de refugio? Yeshua. ¿Cómo nosotros venimos a la Torá? Arrepentidos, mente nueva, pensamiento nuevo, actitud nueva, testimonio nuevo. Cuando yo tengo claridad en mi vida que Jesús es el Señor de mi vida, yo no tengo que estar pensando en una venganza. Yo no tengo que estar pensando en causarle mal a alguien. Yo no tengo que estar hablando, ay Señor, yo te pido, Padre, toma Señor el control de esta situación. Y Padre, yo no te pido que lo quites, pero si te lo puedes llevar, te lo agradezco, Padre. No, eso no es la oración de un arrepentimiento. ¿Están conmigo? Arrepentimiento es bendícelo, Padre, te pido por la vida de esa persona, bendícelo. Antes de salir para este lugar, esta mañana, esta tarde, me senté un momento con la pastora. ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Y me dijo, el Padre habló a mi corazón y me dijo, bendícela. Ustedes no alcanzan a imaginar el dolor que ella está pasando por su propia sangre. Y es un dolor tan profundo que la tiene en una mala situación. Pero Adonai le habló en su madrugada, pasando muchos momentos. Yo uso unos taponcitos, se los recomiendo, varones. Yo me pongo mis taponcitos para no escucharme, ¿no? Para no escuchar mis ronquidos, seguramente, para no juzgar. Yo me coloco unos taponcitos y desconecto del planeta. Y entonces me dice esta mañana la pastora, ¿no me escuchaste anoche? Me ahogaba, no podía respirar. El oxígeno ese que tiene que respirar. Yo le dije, ay, qué pena. Es que como tenía puestos los tapones no te escuché. Me dice, es el colmo, me puede pasar cualquier cosa y tú no te das cuenta. Le digo, no te va a pasar nada. Adonai está contigo. Dijo, me habló Adonai en medio de la situación de anoche, que pasé tan mala noche. Adonai me habló y me dijo, perdona, bendice. Perdona y bendice. Perdona por ponerse los audífonos esos y bendícelo. ¿Captados? ¿Te quedamos? Cerramos. Casa de refugio, Yeshua. En la casa de refugio, Torá. En la Torá, perdón. En la Torá, arrepentimiento. Y Yeshua nos libra de todo juzgamiento, de todo plan del enemigo y de todo juzgamiento que tenga para con nosotros. Somos libres por la sangre del Cordero. Amén, amén y amén. Abacadosh, te damos gracias por este parachá maravilloso, hermoso que nos has entregado al cierre del libro de Números. Padre, gracias por entregarnos tu Kadosh Torah. Dígalo conmigo, Hasak, 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 Beni Hasek, Beni Hasek. Sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte y que seamos fortalecidos. Cuando nosotros repetimos la palabra Hasak, Hasak, Hasak 3 veces, eso suma en hebreo 345 y 345 es Moche, 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 Moche. Vean qué interesante. Muy bien, amados, gracias por su tiempo, gracias por que hoy cerramos el libro de Números. Oiga, el libro de Números tan rápido. Y ya entramos al libro de Devarim, cerrando prácticamente el año con el libro de Devarim.
Padre eterno, muchas gracias por el tiempo que nos has concedido. Gracias por esta preciosa palabra de Matot Masei. Padre, enséñanos que cada vez que prometamos algo, nuestras promesas sean emet, verdad. Gracias, Padre, porque hemos aprendido que tu palabra tiene poder, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra penetra, Padre, y transforma nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de vivir, y nos traes a un lugar de refugio en el que nos das reposo y en nuestro arrepentimiento nos das libertad. Amén, amén y amén. Amado, muchas gracias. Pastor Camilo, Pastora Cris, gracias. Continuemos.